Iniciamos Agenda 7.3, Patricia que nos acompaña y hoy vamos a dar inicio de una manera muy especial. Nos acompaña ya en estudios el periodista y escritor Joseph Zárate, porque hay algo muy importante que destacar. Guerras del Interior, autor Joseph de esta publicación, de este libro que además incluye 3 crónicas con mucho contenido social, está nominada en la lista de los mejores libros no ficción del año elaborado por The New York Times, así que felicidades para iniciar esta entrevista. Gracias, Pati. Y gracias por estar aquí. Bueno, háblanos un poco de Guerras del Interior. Entendemos que tu contenido es netamente social, hablamos de heridas que están todavía latentes, fracturas sociales y conflictos que de alguna manera es una forma también de denunciar lo que está pasando. Así es, si uno puede revisar la historia del Perú, puede notar que hay una gran fractura entre lo que se supone que es la cultura occidental y el mundo indígena, ¿no? Entonces lo que intenta hacer el libro es poder poner los focos sobre esa fractura a través de las historias de 3 industrias, ¿no? De la industria de la madera, la del oro y la del petróleo. Entonces en el libro cada industria, cada material está contado a través de una historia muy particular, ¿no? Por ejemplo, la de la madera es la historia de un líder ayáninca que durante 12 años estuvo combatiendo a través de los reclamos en el Estado contra los traficantes de madera en la Amazonía, hasta que al final lo asesinan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso yo intento contar lo perverso, ¿verdad?, que es el sistema y lo injusto que muchas veces ha sido el Estado, las empresas y la economía al momento de proteger los derechos de las poblaciones indígenas en el país, ¿no? Y cómo algunos pobladores incluso han muerto defendiendo estas causas, ¿no? Así es. La historia y las crónicas que nos relatas en este libro tienen que ver también con el oro y el petróleo, que son también situaciones muy dramáticas. Así es. Por ejemplo, en la parte del oro, es la segunda parte del libro, cuento la historia de Máxima Acuña, que se ha vuelto de algún modo una especie como de gran símbolo de la resistencia del mundo andino, que se enfrenta a un gran poder que tiene que ver con el poder de las empresas para poder proteger aquello que ellos consideran su tierra, su casa, su hogar, ¿no? Entonces, lo que el libro intenta hacer es conseguir que los lectores, que el gran público entienda que esos conflictos sociales y ambientales no son cosas que suceden lejos de la ciudad y que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Si existe una industria que necesita el oro para sobrevivir, y yo en el libro pongo, ¿no?, más del 50% del oro que se extrae en el mundo sirve para hacer joyas, un 40% para hacer lingotes de oro que están en los bancos y solo un 9% se utiliza para la tecnología. Estamos hablando de un 90% del oro que se usa para hacer cosas que no necesitamos en realidad, ¿no? Entonces, el libro intenta debatir y discutir cuáles son esas ideas que tenemos del progreso, ¿no? Para ti el progreso puede ser tener un departamento en San Isidro, para otra persona puede ser tener una maestría en el extranjero, pero muchas veces para las poblaciones rurales el progreso es otra cosa, es algo mucho más complicado que eso y tiene que ver muchas veces con el vínculo con la tierra, ¿no? Exacto, y sobre todo con el cuidado de su medio, ¿no? Su medio de supervivencia también. Así es. ¿Cómo te acercaste a estas historias? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Imaginamos que tu labor periodística te ayudó también a introducirte muchísimo más en estos problemas, en estos conflictos y ayudarte en todo el trabajo indagatorio. Así es. Yo soy periodista en esencia, ese es mi oficio. Y lo que yo decidí desde el momento en que empecé este proyecto, ya estoy hablando hace más o menos 6 años, es poder dedicar mi capacidad para poder relatar, contar historias, para poder poner el foco, como te decía hace un momento, sobre historias que yo creo que son de interés público, ¿no? Y que sin embargo, debido a una deformación profesional, muchas veces los medios no atienden o simplemente ignoran o no quieren mirar porque pasan todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los derrames de petróleo, te contaba que durante el 2016 ocurrieron 14 derrames de petróleo en la Amazonía y yo en mi libro solamente cuento el primero, ¿no? Entonces, como ocurren todo el tiempo, estamos acostumbrados, otro derrame más y yo sigo con mi vida, ¿no? Entonces, y pasa de manera irrelevante, casi intrascendente a nivel noticioso. Así es, y yo siento que mi deber como periodista
que estoy interesado en estos temas y comprometido con estos temas es poder usar mi capacidad y mi talento para poder de algún modo hacer que la gente se entere y se cuestione ciertas cosas sobre su papel como ciudadano, como su papel como peruanos y peruanas, ¿no? Sí. ¿Cómo hemos cambiado la visión sobre esta conciencia social que parece se ha despertado a través de los conflictos sociales que se han revelado? Tenemos una ley de consulta previa, tenemos nuevas herramientas también legales que están apoyando a la preservación, conservación y a la lucha, digamos, del cuidado de nuestro ambiente. Pero ¿cuánto nos falta mirar a través de ese cristal? Sí, yo creo que lo más importante es comprender que no existe una sola manera de ver o comprender el progreso, ¿no? Durante la historia republicana hayan habido, digamos, gobiernos de derecha o de izquierda, siempre ha existido una visión vertical de lo que significa el progreso, ¿no? Hay un poder económico, político, que tiene una idea de lo que significa el desarrollo y de algún modo ha tratado de imponerla, ¿verdad? Muchas veces en las zonas rurales, en los pueblos indígenas, cuando no necesariamente solamente existe una manera, ¿no? Entonces, lo que el libro atiende es que muchas veces en las zonas rurales, en los pueblos indígenas, existe una concepción mucho más compleja de lo que es el progreso. Y cuando esas visiones se encuentran, ¿no?, chocan entre sí, es ahí donde surgen los conflictos sociales. Entonces, es que hay conflicto de intereses también. Exacto. Entonces, lo que creo que hace falta, que estamos a puertas del Bicentenario, que es importante que tengamos esa comprensión de que existen realidades donde el desarrollo y el progreso es exigido de otra manera. Y lo que hay que hacer es atender eso, sentarse a la mesa y entender que el otro no es inferior a mí porque tenga un concepto diferente del progreso, ¿no? Porque quiera, en vez de un departamento o una propiedad en Lima, lo que quiere es mantener su tierra, lo que quiere educación para su pueblo, quiere servicios básicos para su pueblo, pero también quiere mantener ese vínculo con su naturaleza y con lo que siempre ha considerado su casa, ¿no? Bueno, y Guerra del Interior también nos permite ver a esos liderazgos, ¿no? Esos héroes natos de su espacio y de su tiempo, y que además deben ser y deben ganar este protagonismo y reconocimiento. Fuiste también ganador del premio Gabriel García Márquez a propósito de la crónica Un niño manchado de petróleo. ¿Qué tanto te impactó esta historia? Entiendo que observar una fotografía te ayudó también a cambiar mucho el rol de cómo investigar este tema. Así es, yo me enteré de esta historia, de esta tragedia ambiental, porque en esa época, estamos hablando de enero del 2016, se comenzó a viralizar una fotografía de Osman Cuñachí manchado de petróleo, ¿no? Entonces, lo que yo hice inmediatamente es, obviamente, sentí indignación, pero al mismo tiempo lo que quería era yo poder contar esta historia y poder comprender por qué, cuál había sido el motor que había movilizado a este niño y a esta población a trabajar recogiendo petróleo para poder acceder a un salario mucho mayor de lo que ganaban en la chacra. Estamos hablando de 7, 8 veces más, ¿no? Niño de 12 años. El niño tenía 11 años en ese momento, hablamos de niños mucho menores también, porque fue con su hermano de 6 años, de 4 años, una hermana de 14. Pero a mí lo que más me interesaba era entender y comprender cómo pasaba que un desastre ambiental, algo tan terrible, se convirtiera de pronto en una manera insólita de ganar dinero, de progresar, de vivir mejor, ¿no? Entonces, para mí esa historia revelaba cuán perverso puede ser el sistema en el que vivimos, ¿no? Si nosotros observamos a nuestro alrededor, casi todo está hecho de algún modo de algún insumo del petróleo, ¿no? Y si existe una industria del petróleo, existen los derrames, es porque existe también un consumidor, nosotros, ¿no? Entonces, así es. Entonces, nosotros tenemos un papel importante en ese desastre también, ¿no? Aunque suceda a kilómetros de nuestra ciudad. Entonces, esa comprensión, esa necesidad mía por comprender y por hacer que el lector se dé cuenta y se interpele, es lo que a mí me motivó a escribir el texto, ¿no? Bueno, felicidades, Josep Zárate, por este reconocimiento también. Estás entre la lista, ¿no? Tu libro, Guerra del Interior, entre la lista de los mejores libros de no ficción del año, elaborado por la New York Times, reiteramos, así que es un reconocimiento también. Y gracias por poner sobre la mesa estos temas que difícilmente se aprecian como, no sé, temas comerciales o temas que pueden llamar la atención. Sin embargo, vemos que es un trabajo y un reconocimiento a la investigación que has realizado.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, y gracias por estar aquí, Joseph Zárate, gracias. Escritor y periodista peruano que es galardonado y además nos trae novedades, está triunfando también muy joven y felicidades también por ello. Vamos a hacer una pausa en Agenda 7.3, volvemos de inmediato con más. Agenda 7.3. Vamos con un trabajo importantísimo que realizan los artesanos. Ellos elaboran atractivos mates burilados con motivos navideños. Nacimientos, retablos y adornos para el árbol de Navidad se exponen en el Parque del Mate Burilado que queda en Huancayo. La Navidad se vive en Huancayo. Destacados artesanos elaboran hermosos adornos en mate burilado con motivo de la Navidad. Para este año hemos hecho unos mates con escenas de la Navidad, especialmente aquí adornado a mi lado los colgantes y después los retablos también, todo es relacionado a la Navidad. Los mates burilados son una de las artesanías más representativas de la región Junín. El año 2017 se exportó 20.000 piezas a Estados Unidos y este año la cifra está en crecimiento. Nacimientos, retablos y adornos para el árbol de Navidad se exponen y se venden en el Parque del Mate Burilado, en el anexo de Cochas Chico. Nosotros ya vendemos 8 años, desde que se ha iniciado el parque. ¿Se han organizado? No, este es del pueblo. Decenas de personas concurren a diario a este parque temático para exaltar el ambiente navideño. Estuvo el coro de la institución educativa Tupac Amaru de Azapampa, ganador del primer festival de villancicos que organizó el arzobispado de Huancayo. Los estudiantes compartieron una canción de su propia autoría y deleitaron a los presentes. De esta forma se vive la Navidad en Junín, con alegría y sobre todo tradición. Fue un atractivo en el centro del país, en Huancayo. Nativos de la región San Martín fusionan villancicos con ritmos que los identifican. Reciben a turistas con música navideña adaptada. Es así como se espera la Navidad en el barrio Huayco, en la región San Martín, poblado por nativos de la etnia quechua. Ahí se han apropiado de los villancicos tradicionales y les han dado un ritmo costumbrista. Se toca y baila en estilo tahuampa. Este tiempo de Navidad a veces se puede hacer este bailecito para los visitantes también que vienen. Mucho, ¿no? Si les gusta, también bailar también. Y eso es muy bueno, este visitante que baila esta música de la Navidad también. Javier Panduro toca la quena desde su niñez y es para él una tradición alegrar a su pueblo con villancicos fusionados con la música que los identifica. ¿Qué ritmos has tocado? El niño Manuelito, Navidad y hay mucho más que el burrito tabaquero también. Adrián llegó desde Australia y participó en esta celebración adelantada. Quedó encantado. Primera vez que lo estoy escuchando con mi familia, que son de Callao, de Perú, y bueno, me encanta eso y he tomado muchas fotos y videos, entonces yo vuelvo acá. Así se recibe a los visitantes en el barrio Huayco, en Tarapoto, por estas fechas, con risas, baile y villancicos a la espera de la Navidad. La Autoridad Nacional del Agua reconoció a los ganadores del Premio Nacional Cultural del Agua 2018. Este certamen promueve la buena gestión integrada de los recursos hídricos. El diagnóstico de nuestro proyecto de investigación, como ustedes pueden ver, esta es la zona de influencia. Tenemos 480 familias las cuales se van a ver beneficiadas con el proyecto del sistema de atrapanieblas, ya que ellos no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua. El buen manejo del agua de las instituciones y personas es premiado y reconocido. La Autoridad Nacional del Agua, adscrita al Ministerio de Cultura y Riego, por tercer año consecutivo, reconoció a los ganadores del Premio Nacional de Cultura del Agua 2018 por promover proyectos para el cuidado, preservación y ahorro del agua. Y sobre todo que esté disponible para las generaciones futuras.
Entre las experiencias reconocidas resaltan la obtenida por los alumnos del Centro de Educación Básica Especial Santa Rosa de Lima de Pasco, o la empresa Termoselva SRL de Ucayali por la medición y reducción de la huella hídrica en la central térmica Aguaitía. La tercera edición del premio buscó promover, entre otros aspectos, la gestión del agua a favor de la calidad de vida de los ciudadanos y la mitigación de los efectos del cambio climático. Bueno, continuamos en Agenda 7.3. Internos del penal de Lurigancho y del Callao participan en el segundo video musical que presenta el programa Orquestando. El INPE ha indicado que esta iniciativa permite la resocialización de los reos. En el auditorio del penal de Lurigancho se vivió una verdadera fiesta. El Instituto Nacional Penitenciario presentó los avances del programa Orquestando, una iniciativa del Ministerio de Educación que busca fortalecer el proceso de resocialización de internos a través de la música. Y que esto sea una opción de poder hacer algo afuera cuando estemos completamente resocializados. Orquestando vio la luz en el 2017 con la participación de 80 reclusos del penal del Callao. Como muestra del trabajo realizado, se estrenó el video musical Mi Libertad, que contó con el apoyo del grupo sinfónico Blue Quartet. Este año no fue la excepción. El penal de Lurigancho ha sido incluido en el programa, que presenta su segundo trabajo audiovisual. La música integra, esa es la apuesta del Instituto Nacional Penitenciario. La música eleva la autoestima, disciplina e integra. Acá estamos viendo Callao, internos de Callao, internos de Lima, con un solo objetivo. El presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Carlos Romero, compartió los objetivos del programa. Está en el Callao, está también desde este año en Lurigancho y el desafío es el otro año ampliarlo a Huacho, Ica y al penal de mujeres de Chorrillos. El INPE aprobó la apertura de especialidades de música y danza y los internos que estudien estas disciplinas pueden redimir la pena impuesta por el Poder Judicial. Un trabajo sumamente importante de integración que las autoridades intentan promover esta resocialización tan ansiada. Vamos ahora a desarrollar la segunda entrevista del programa. Nos acompaña Gonzalo Benavente, guionista y director, y ponemos sobre la mesa La Revolución y la Tierra, una película documental que nos genera expectativa. Gonzalo, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, La Revolución y la Tierra, ¿qué intenta contextualizar y qué intenta reflejar este trabajo que ha realizado? Sí, es un documental, una película documental que va a estar en los cines el próximo año, justamente por los 50 años de la reforma agraria. La del 69, ¿no? Que la época de Velasco, que es la tercera reforma agraria, la más grande que se hace en el Perú. Correcto. Quizás la más grande que se hace en Latinoamérica, además. Y es eso, es partir de la reforma agraria para comenzarnos a preguntar por qué era necesario hacer una reforma en ese momento, ¿no? Se cumplen ya 50 años el próximo año. Y quizás es un tema que movió mucho, que cambió mucho el Perú y del que no se ha hablado tanto tampoco, ¿no? Entonces creo que y que sigue generando polémica, ¿no? Sí, por supuesto. De todas maneras, hablamos de una transformación de toda la estructura tradicional del agro que tiene, algunos destacan aspectos positivos, también negativos. O sea, gente muy apasionada con el tema, ¿no? A favor y en contra. Y no han habido, digamos, hay un trabajo académico muy importante que se ha trabajado estos 50 años, pero a nivel de películas quizás o a nivel de, no sé, de televisión, todavía no se ha trabajado mucho el tema, no se ha tocado tanto. Entonces hay gente que está muy involucrada emocionalmente con lo que pueda suceder. A mí se me acerca gente en la calle o me escribe, ¿no? Gente que no conozco y me dice, al fin va a salir una película que va a hablar de lo que pasó, que no sé qué. Gente muy apasionada y que el tema les conmueve mucho, ¿no? Hay algunos que culpan casi que a Velasco de haber matado a sus familiares, y otros más bien que están muy agradecidos con lo que sucedió. Entonces, para los dos lados va la película. Es que es un terreno muy rico para explorar a nivel histórico, pero cuando te comentan esas personas o se te acercan para hablar y sobre todo del logro de que por fin se traduzca en un material audiovisual un tema quizás complejo, ¿no? A nivel histórico, ¿qué intentas destacar aquí? ¿Qué aspecto? O vamos a hablar de todos los ámbitos y de todas las repercusiones que tuvo la reforma agraria. Sí, bueno, hay una responsabilidad justamente por ser quizás la primera película de estos tiempos que lo aborda de manera global, ¿no? Digamos, en la época misma de la reforma agraria se hicieron muchos cortometrajes y la ficción de esa época de los 70s hizo varias películas que tocaban el tema. Pero desde entonces, digamos, ha habido como un vacío
Entonces también hay una responsabilidad de ser la primera película que vuelve a tocar estos temas, ¿no? Después de muchísimo tiempo. Entonces queremos tocar un poco lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma en general. Quizás más del lado social que del lado económico, que de alguna manera es lo que más te suena, ¿no? Digamos, esto de los bonos agrarios, es algo que se ha mantenido un poco en el imaginario, pero se ha perdido un poco todas estas luchas sociales, porque finalmente la reforma viene de un montón de luchas campesinas que se dieron a lo largo del siglo XX, ¿no? O de distintos esfuerzos desde distintos ámbitos que empujaban un cambio en el Perú, ¿no? A nivel social. Entonces, la reforma finalmente es un momento cumbre, pero hay todo... No es que Velasco vino, digamos, de la nada y hizo esto, ¿no? Sino fue parte de un proceso histórico que abarca, bueno, muchísimos siglos, pero sobre todo el siglo XX, ¿no? Entonces tratamos de hacer ese recorrido histórico. Imagino que ha comprometido un trabajo profundo a nivel histórico. Tú como guionista, ¿cómo ha sido este trabajo de estructurar cada parte de la historia y sobre todo plasmar distintos puntos de vista? Sí, ha sido un proceso lindo, la verdad. Yo coescribo con Grecia Barbidi, con mi socia, compañera. Mateo Stiglitz también es un investigador, historiador que nos apoya mucho. Pero hemos tratado de investigar todo el proceso histórico, no solo la reforma misma, sino basarnos un poco más en por qué hubo que hacer la reforma. Y este viaje además nos ha acompañado mucho a través de los productos culturales. O sea, no solo de los estudios históricos, sino de los productos culturales que se desarrollan desde la pintura, desde la fotografía, desde el cine, desde la televisión, cómo cambia, ¿no? Digamos, ¿qué películas se hacían antes del golpe de Velasco, por ejemplo? Habían estas coproducciones con México, con Argentina, habían estas películas como Las Psicodélicas, El Embajador y yo, Interpol llamando a Lima, que son como estas películas de aventuras, de acción un poco disparatadas, en las que Lima es una ciudad moderna que mira al extranjero, ¿no? Básicamente. Y más bien después del golpe hay estos otros protagonistas en cine. Por ejemplo, el Cholo Sotil, futbolista histórico, hace su película Cholo, ¿no? En la cual es un poco un artista que reflexiona sobre su raza, sobre el arte, algo que no sucedía en el cine anterior, ¿no? Digamos, hay muchos cambios que se están dando socialmente y que son empujados por la reforma agraria, pero que se ven en los productos culturales que vemos, en la televisión, en el cine. Entonces es lindo poder verlos desde ahí también. Eso es a nivel de las herramientas y los productos culturales y artísticos, pero ¿cuál es el perfil del peruano en estos tiempos? ¿Cómo lo han enfocado? Bueno, la verdad es que el país cambia brutalmente, ¿no? Sí, creo que el país desde que se funda hay esta división entre lo criollo y lo andino muy profunda, ¿no? Casi que dos proyectos nacionales que no van de la mano, y lo amazónico que ni se nombra, ¿no? Entonces creo que eso llegó a un punto límite en el que ya es necesaria una reforma agraria. De hecho, Belaúnde en su primer gobierno propone una reforma agraria, ¿no? Y llega al poder proponiendo una reforma agraria, y en el Congreso el APRA bloquea la reforma de Belaúnde cuando se alía con el partido de Odría, ¿no? Entonces no permite hacer una reforma como se había prometido. Entonces el golpe un poco se da de la frustración de no haber cumplido con el pueblo eso que prometió, ¿no? Entonces era un momento histórico en el cual se tenía que hacer. Lamentablemente no se hizo de manera democrática, porque el Congreso en ese momento, muy parecido al Congreso de hoy, bloqueó muchas cosas que se podían hacer de manera democrática. Igual era otro país, digamos. Me hubiera encantado que muchas de las reformas se hicieran de manera democrática, evidentemente, ¿no? Pero hay que también pensar que una democracia con características muy particulares, no todos votábamos. Bueno, un tema complejo, y sintetizarlo, imaginemos que ha sido un trabajo también titánico. ¿Están todavía en la fase de grabación, de postproducción? Sí, estamos grabando las últimas entrevistas. Justo estuvimos hace un par de días con Fico García, cineasta de Cuntur Huachana y muchísimas películas clásicas del cine peruano, con Ricardo Bedoya, que es un personaje de la casa, hablándonos de cine peruano de todos los tiempos, además. Y con muchos especialistas, además, que nos están dando su punto de vista del fenómeno. En enero tenemos un viaje pendiente a toda Costa Norte buscando haciendas, algunas en mejor estado, otras un poco más en el olvido, pero la idea es ver testimonios de la época de la hacienda y testimonios actuales. Y estuvimos en Cusco hace poco, estuvimos en el archivo Chambi con el nieto de Martín Chambi, que nos mostraba sus fotografías, haciendas de Cusco, y terminamos riqueza, en un... ¿no? Sí, visual. Imaginamos gráficas sobre todo. Bueno, la Revolución y la Tierra, entonces, en las principales salas y cine el próximo año. Sí, por los 50 años de la reforma agraria, en el 2019. Bueno, Gonzalo, también fuiste ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje Documental del Ministerio de Cultura. Imaginemos que este apoyo a nivel institucional ayudó también mucho a finalmente concretar este proyecto. Definitivamente, ¿no? Digamos, sin ese apoyo del Ministerio de Cultura no hubiera sido posible este proyecto de ninguna manera, ¿no? Y fue parte de estos concursos que hace anualmente, que cada vez son más grandes además, y que impulsan
y hacen posible que estas películas existan, ¿no? Finalmente son películas que hablan de memoria, que tratan de llenar estos vacíos que lamentablemente se están haciendo cada vez más grandes, ¿no? Nosotros para buscar estas imágenes hemos tenido más suerte afuera que adentro, porque justamente nos faltan recursos para que nuestra memoria se proteja, ¿no? Se preserve. Sí, y por ejemplo, acá en el canal están haciendo proyectos muy lindos, ¿no? De rescatar lo que se hizo en Radio Nacional en los 50s, o el archivo de TVPU que comienza el Bicentenario. Creo que eso va a ser muy importante para la historia de este país, porque finalmente estamos vacíos de imágenes. Nuestro imaginario está un poco vacío, digamos. Cuando soltamos el teaser del proyecto, más gente reconocía a John F. Kennedy que a Velasco. Por más que Kennedy es 10 años anterior, incluso, ¿no? Entonces, estamos un poco buscando estos, y el Ministerio nos está ayudando también, y TVPU además es un aliado también en que esas imágenes vuelvan a salir, ¿no? Y las conozcamos. En la difusión y la preservación de la cultura. Gonzalo Benavente, gracias por reconocerlo, gracias por estar aquí, por el trabajo magnífico que están realizando junto a todo tu equipo, guionista y director, que tendremos en las salas de cine, ya lo saben, en el 2019, La Revolución y la Tierra. Un trabajo documental, titánico, valioso y que vale la pena apreciarlo. Gracias por estar aquí. No, gracias. Te invitamos al cine y a todos, por favor, nos pueden seguir en redes sociales, La Revolución y la Tierra o autocinema.p. Muy bien, gracias. Y de esta manera despedimos esta edición de Agenda 7.3. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.